Eh, Suban la imagen de la escalera del Ordo Salutis, según John Wesley. ¿Y quién me puede decir en qué escalón nos encontramos? 5. ¿Qué es? Crecimiento en gracia. Crecimiento en gracia. Y para los que estuvieron la semana pasada y todos los que no estuvieron, pero seguramente vieron el estudio en el canal Amén. de YouTube, crecimiento En gracia. En gracia. en qué categoría de gracia específica. Santificación. Crecimiento en la gracia santificadora. ¿Ok? Crecimiento en la gracia santificadora. Ahora, 2 escalones más arriba hay otro escalón. 2 escalones más hacia arriba hay otro que tiene que ver con santificación también. ¿Qué dice ese? Entera. ¿Ok? Santificación entera. Otro nivel, otra dimensión de santificación. Pero ahora, en el 5.º escalón de esta escalera, estamos hablando de un principio, de un inicio, de un proceso. ¿Ok? Así que es importante que estemos ahí, es importante que todos estemos siguiendo porque, como les dije hace 2 semanas, y les recuerdo, va a haber examen. Va a haber por lo menos un examen, no sé, estoy debatiendo si dividirlo en 2 exámenes o hacer uno final, pero va a haber un examen y los que son mis líderes tienen que pasar porque tienen que pasar. Porque si alguien me reprueba el examen, van a seguir tomando el examen hasta que lo pase. No hay de otra. Y va a ser un promedio mínimo. No quiero, tal vez lo mínimo va a ser 70, lo mínimo. Tal vez va a ser mayor que eso. Para mí, yo no voy a estar aceptando Fs, ni D tampoco. Un 70 es un promedio también bajo, eso es una C, ¿ok? Pero no sé, si no es 70 va a ser 80, ¿ok? Pero va a haber examen, así que pónganse las pilas porque en esa área yo reconozco que yo tengo que ser mejor porque se supone que acá estamos discipulándolos, Amén. ¿ok? Y discípulos son estudiantes. Amén. Son estudiantes que están aprendiendo de un maestro o una maestra. Amén. Y estudiantes toman exámenes. ¿Ah? I don't know about that. Okay. Entonces, eh, van, van a tener que ponerle pilas. Okay. Tenemos que mejorar el nivel y la calidad de nuestro discipulado. ¿Estamos? Amén. Ok. Entonces, ¿cuánto vieron honestamente? Levanten la mano los que vieron la enseñanza del miércoles pasado. Levanten la mano. Ok. Voy a hacer un poco de repaso. Ok. Alguien búscame en Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, en la nueva versión internacional. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Y alguien más búscame en Mateo 19, del versículo 23 al 26. El primero que tenga Primera de Juan lo puede leer ya. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Amén. Sí que Si confesamos. si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos ¿qué? Mi gente, quédense con la Biblia abierta, encendida. ¿Nos qué?
nos que limpiará de toda maldad. ¿Estamos? ¿Quién tiene Mateo 19, 23 al 26? La nueva traducción viviente, ¿o cuál era la versión? Léete lo que tú tengas ahí. Ok. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Hasta dónde? 23 al 26, mi amor, por favor. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos quedaron asombrados y decían en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente. Mas para Dios todo es posible. Mas para Dios todo es ¿qué? Posible. Posible. Entonces estamos hablando del crecimiento en la gracia santificadora de Dios. Ahora Wesley, en cuanto a esta fase de santificación, él miraba la santificación como un evento, pero también como un proceso. De nuevo, lo miraba, diga conmigo, como un evento, y también lo miraba como un proceso. Diga conmigo, un proceso. ¿Cuál es la diferencia? Un evento es un evento. Tal día vamos a tener una quinceañera. Ese es un evento. Se hizo un día, cierta fecha, cierta hora y se acabó. Se llevó a cabo el evento. Un proceso no es un evento. Un proceso, por así decirlo, es una serie de eventos. Es eso mismo, un proceso gradual, ¿ok? En que uno, en cierta área, dependiendo en qué categoría cae este proceso, va a ser una progresión, ¿ok? Una progresión rumbo a crecimiento, ¿sí? Entonces Wesley así miraba la santificación, como un evento y como un proceso. En cuanto al evento instantáneo, ese evento se experimenta durante la regeneración, ¿ok? Porque en la regeneración el Señor nos hizo santos, ¿sí? Porque nos cambió de posición, nos cambió de enemigos a hijos. ¿Ok? Y también nos liberó, si regresamos, déjame regresar, en la regeneración, uno de los beneficios de la regeneración es que el Señor nos libera del poder del pecado. ¿Okay? La justificación nos libera de la culpa del pecado, pero la regeneración nos libera del poder del pecado. Y la regeneración hace un cambio real en nuestra naturaleza. ¿Ok? Y entonces es ese evento regenerador que obra, en que Dios obra en nosotros y nos hace santos. Ese es el evento instantáneo. ¿Estamos? Ahora, pero ¿qué pasa? Que también es un proceso. Es un proceso, ¿ok? Es un proceso continuo de madurez en la fe que se lleva a cabo mientras cooperamos. ¿Escucharon esa palabra? Cooperamos. ¿Qué quiere decir entonces? Que ahora estamos hablando de crecimiento en la gracia santificadora, ya nos cambiamos de gracias. ¿Ok? Porque en la justificación y la regeneración estábamos hablando de gracias cooperantes o gratuitas. Gratuitas, exacto. Porque en las gratuitas Dios solamente está obrando. ¿Ok? Ahí nosotros no nos podemos meter mano porque como
vamos a nosotros a darnos primeros auxilios a nosotros mismos. Nadie se puede dar primeros auxilios boca a boca a uno mismo. Entonces el Señor nos justifica y nos regenera, ¿sí? Nos trae de muerte a vida. Esas son gracias gratuitas. Pero ahora, en este proceso de la santificación, ya volvemos a una gracia cooperante en la que hay una cooperación. Hay una colaboración entre lo divino y el humano. ¿Ok? O el divino, Dios, y el ser humano que está siendo santificado. Y es un proceso de madurez. ¿Ok? Mientras cooperamos con la gracia recibida de Dios. Y es en este proceso continuo que el creyente va muriendo gradualmente al pecado, y a la misma vez al morir gradualmente al pecado, gradualmente va creciendo en gracia. ¿Ok? Gradualmente va muriendo al pecado y a la vez gradualmente va creciendo en gracia. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿con qué trataba el nuevo nacimiento? ¿Trataba con el pecado voluntario o trataba con la naturaleza pecaminosa? Déjame ayudarles. El nuevo nacimiento trataba con el pecado voluntario. ¿Ok? Todos los pecados que cometimos voluntariamente antes, la justificación nos liberó de su culpa y la regeneración nos liberó de su poder. ¿Ok? Pero eso eran pecados pasados hasta ese punto y pecados voluntarios. Pero la santificación trata con la naturaleza pecaminosa que aún permanece en nosotros. Sí, porque aún estamos en este cuerpo de carne y sangre y tenemos esta naturaleza carnal que aún no ha sido completamente redimida. Por eso Pablo, por ejemplo, a los romanos dice, continuamente estoy en esta lucha. Las cosas que quiero hacer no las hago y las cosas que no quiero hacer las termino haciendo. O sea, Pablo, el gran apóstol, el hombre que escribió de dos, yo creo, por lo menos, no me acuerdo ahora, 1/3, 2/3, la mayor parte del Nuevo Testamento lo escribió él. Dijo que él tenía esta lucha constante. ¿Por qué? Porque en este lado de la eternidad, aún la naturaleza pecaminosa permanece. Y es con esa naturaleza pecaminosa que la santificación va tratando y va trabajando. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que usa el Señor en este proceso de la santificación? Algo que mencionamos al principio. Por ejemplo, cuando hablábamos de la gracia convincente, ¿qué dijimos? Que usa el Espíritu Santo para convencernos de que estamos en pecado y que necesitamos a Dios. La ley moral. Entonces, es la ley moral que se activa en este proceso también. No solamente juega, en la ley moral, no solamente juega un rol activo en la gracia convincente, también es activo en este proceso de la santificación. ¿Por qué? Porque continúa convenciendo al ser humano de su naturaleza pecaminosa que se opone a la mente de Cristo. ¿Ok? Y a la misma vez, esa ley moral de Dios sirve como un mecanismo preceptivo que nos ilumina el camino hacia una vida según la imagen de Cristo.
¿Ok? Entonces Dios o el Espíritu Santo usa, el Espíritu Santo usa la ley moral de Dios, de nuevo, para seguirnos convenciendo, hey, esta manera de pensar, esa manera de pensar se opone a la mente de Cristo. No. Dijo el Señor que mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Ese pensamiento no va. O sea, entonces, por un lado, la ley moral te convence esa manera de vivir, de pensar, aunque tú llevas toda tu vida viviendo y pensando así. Por eso estás en este proceso de santificación. Eso se opone a la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo le hago? La ley moral de Dios no solamente te dice, hey, estás mal, te ilumina el camino. Es por ahí, ya no sigas por allá. Ese camino, aunque, como dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen derechos, ese camino te va a llevar a la destrucción y a la muerte. Es por este camino. Entonces te ilumina el camino que conduce hacia la imagen de Cristo. Esa es la ley moral de Dios. Entonces el doctor Kent Collins dijo que en esta fase del orden de salvación, la persona que ya ha sido justificada y nacida de Dios, ahora está recibiendo una medida mayor de la gracia cooperante de Dios, solo que ahora la gracia que está recibiendo es santificadora, porque ahora es santo como hijo de Dios. Así que la cooperación divina y humana que vemos llevándose a cabo aquí en la jornada cristiana es de una gracia cooperante, porque esta gracia santificadora está trabajando de manera sinérgica. O sea, hay una sinergia, una colaboración entre lo divino y lo humano. ¿Ok? Entonces, diga conmigo de nuevo, gracia santificadora. Gracias, santificadora. Quiero repetir algo para ayudarles, porque toda esta enseñanza es tratando, y yo sé que muchas veces voy repitiendo cosas, pero es que necesitamos entender los conceptos, ¿sí? Y necesitamos poder emplear la razón, ¿ok? Para ir entendiendo estos conceptos. Diga conmigo la gracia. La gracia. Yo creo que llevo como 3-4 semanas definiéndole la palabra gracia. Alguien ayúdame. ¿Qué significa? ¿Qué hemos dicho que significa la palabra gracia? Es un don de Dios, un regalo. Es un don, es un regalo, es un favor inmerecido. Esa casi cubre la primera mitad de las definiciones, pero estoy buscando uno más. La gracia de Dios también es poder de Dios. ¿Ok? Es el poder de Dios. Dios le dijo a Pablo, bástate de mi gracia. Amén. Mi gracia es suficiente, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, la gracia es poder. Amén. ¿Ok? Y ese es el poder de Dios que nos empodera a hacer cosas que jamás pudiéramos hacer si no fuera por ese poder. Amén. Ahora, si estamos hablando del poder, de una gracia santificadora, entonces ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del poder de Dios que está operando en nuestras vidas y con lo cual estamos cooperando. ¿Para qué? Para que nuestras vidas sean santificadas. Amén. ¿Ok? Entonces eso es lo que nosotros estamos viendo acá. Entonces también el doctor Collins dijo que en esta fase podemos trabajar de la mano con Dios porque su gracia santificadora o la gracia que nos hace santos nos precede y así vamos creciendo en santidad gradualmente de un grado de gracia a otro. Nos vamos haciendo más y más santos. Vamos aumentando en santidad, ¿ok? Entonces, el mejor ejemplo de todo eso es que aquí todos los que estamos acá, los pocos que estamos acá, tenemos hijos. Amén. Y todos hemos visto a nuestros hijos desarrollarse en crecimiento.
¿Es un proceso inmediato o es un proceso gradual? Gradual. Así mismo, iba a decir así mismo, como si fuera Tizoc. Así mismo es el proceso de santificación. Es un proceso gradual. Así como un niño, los únicos seres humanos que nacieron totalmente desarrollados fueron Adán y Eva. Y ahí para acá, todo, hasta el Señor Jesús, hasta Dios cuando se hizo carne, nació como bebé. ¿Ok? Y pasó por todo el proceso. ¿Ok? Entonces, así mismo es la santificación, así mismo es el crecimiento, por lo menos debiera de ser así en el Evangelio. Lo que pasa es que en realidad tenemos hombres con bigote y barba chupando biberón. Y también tenemos mujeres, algunas con bigote también. En esta iglesia no, porque aquí nosotros permitimos ciertas cosas que en otras iglesias no hay. Si usted, hermana, tiene un bigote, que Dios me la bendiga. Estoy pensando decir algunas cosas, pero lo estoy diciendo por dentro y no afuera. Yeah. No, un saludo a toda la bigotona por ahí. Que Dios la bendiga y que Dios la guarde. That's messed up, man. Pero me quedé pensando en la bigotona. ¿En qué estaba hablando? No, pero, o sea, de la madurez. Entonces se supone que vayamos. O sea, Pablo también a algunas iglesias dijo, no, a ustedes todavía les tengo que dar lechita. Aún ustedes no aguantan vianda. Qué tristeza, ¿eh? Es tan rica y la vianda, gloria a Dios. Entonces, así es el proceso de la santificación. Como proceso, la santificación se va viendo en cambios graduales de un grado a otro. Se tiene que ver. Se tiene que ver. Y eso no es, sin santidad nadie verá al Señor. Ok. Entonces, chévere, se tiene que ir viendo cambios. ¿Ok? Y de nuevo, diga conmigo, naturaleza. El proceso de la santificación, de la verdadera santificación, va tratando con la naturaleza. O sea, por eso Dios dice, hey, tú ves lo externo, yo conozco el corazón. ¿Sí? Mira, se lo voy a decir un poco más picante. Le voy a echar chile con achote. La santificación que hablan muchos en la iglesia es una versión barata. Nada más voy a decir, es un proceso barato de lo que es la verdadera santificación. Iba a decir, ¿cuánto han escuchado de leche adulterada? ¿Qué es una leche adulterada? ¿Ah? Una leche adulterada. Hay muchas iglesias que predican una santificación adulterada. No es genuina y no es pura. No es una santificación sana e íntegra que trata con el ser completo. Te limpia tantito por fuera, pero te deja viviendo igual y siendo igual. No, la santificación de verdad va tratando con tu naturaleza. Amén. Y te va cambiando gradualmente, y esos cambios se van viendo poco a poco, a poco, a poco. Amén. Hay gente
de la vieja guardia que de repente dice, tú has cambiado, te ves diferente. Ese es uno de los mejores complementos que te puedan dar. Amén. Especialmente si ellos después de 20 años se ven iguales, sino hasta peores, más amargos, más apartados, ya no van a la iglesia. ¿Esa gente están siendo santificada? No. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, segará. Aquellos que siembran para la carne, de la carne cosecharán muerte. Pero hay que cosechar para el Espíritu, Amén. para cosechar vida y vida en abundancia. Amén. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo es que comienza este proceso de la santificación interna? Porque va cambiando la naturaleza en el momento que somos justificados. Dijimos que la semilla de cada virtud es sembrada en el alma. ¿Me escucharon? ¿Cuántos han sembrado una semilla aquí? Yo no, pero yo he escuchado de gente que sí. Estoy casado con una que sí. ¿Okay? En el momento que nosotros somos justificados, el Señor siembra la semilla de toda virtud en nuestra alma. Y desde ese momento el creyente gradualmente de nuevo va muriendo al pecado, va muriendo al pecado y creciendo en gracia. ¿Por qué? Porque el pecado, la naturaleza pecaminosa aún permanece. O sea, la semilla de todo pecado, esa naturaleza permanece hasta que podamos ser santificados completo o enteramente, como también Pablo le dijo a los tesalonicenses, que él oraba para que el Espíritu Santo los santificara por completo, espíritu, alma y cuerpo. Amén. ¿Sí? Entonces, es ahí donde vemos a Wesley hablar de la santificación inicial y luego la necesidad de una santificación continua, porque esa naturaleza pecaminosa aún permanece en el corazón de los creyentes, pero no reina, porque de nuevo, la regeneración nos libera del poder del pecado. O sea, tenemos esa naturaleza pecaminosa, pero ya no estamos bajo su poder. Amén. La palabra de Pablo a los romanos también, en una ocasión él usó el término amo. El pecado y la muerte ya no son su amo. ¿Sí? No, hemos sido liberados del poder del pecado. ¿Sí? Entonces, pero estamos refiriéndonos a la naturaleza pecaminosa o a la carne. Entonces, ahora que ya las semillas han sido implantadas en el alma, ahora, ¿qué es lo que hacen las semillas? Eventualmente, si uno los cuida, le echa agua, reciben sol, le echa abono, todo eso, ¿sí? ¿Qué va pasando eventualmente? Van creciendo, ¿no? Gradualmente. A través de los cambios, al pasar el tiempo, así los cambios, el proceso de la santificación en nuestras vidas, en nuestros corazones, se va viendo. ¿Okay? Se va viendo una hoja salir, retoñarse, se va viendo el florecimiento, se va viendo luego el crecimiento. ¿Sí? Hasta que veamos el fruto. Entonces, de nuevo, este es un proceso, diga conmigo, gradual. Ahora, este proceso de la santificación, por su naturaleza, ¿ok? Forma o marca una gran parte de la vida cristiana. ¿Sí? Una gran parte de nuestra jornada en este camino de la fe es en este proceso de la santificación.
estamos creciendo, estamos madurándonos gradualmente. Esta forma una gran parte del discipulado cristiano, ¿ok? Porque, se lo voy a decir un poco diferente, es un proceso de transformación gradual en que los creyentes genuinos se van haciendo más santos. Ejemplo, se van haciendo más pacientes. Chale, digo alguien. Chale. Se van haciendo más amables. ¿A cuántas mujeres santas y hombres santos les haría bien ser un poco más amables, empezando con sus cónyuges? No voy a andar por ahí. ¿Cuántos pudieran ser un poco más mansos? No, pastor, pero lo que pasa es que al decir eso, muchos, pero yo no soy menso. Nadie está diciendo, hablando de menso. No es que uno es manso y menso. Entonces, como no quiero ser menso, pues tampoco no puedo ser manso. No, sé manso. Amén. Jesús dijo, yo soy manso y humilde. El Señor Jesús dijo a sus discípulos, anden por ahí, sean astutos como las serpientes. Sean muy astutos, muy sabios, pero a la misma vez manténganse mansos como la paloma. O sea, ¿por qué astutos? No se dejen convencer por cualquier bobería. No se impresionen. Amén. Ojo, anden con sabiduría, con astucia. Abran los ojos, no estén dormidos. Es tiempo de levantarnos. Amén. ¿Ok? Pero en cuanto a su trato con la gente, sean mansos. Amén. Sean mansos y humildes. Amén. El Señor dijo a sus discípulos y a sus seguidores, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, pero eso se va viendo. Eso se va viendo. Entonces, al decir pecado, de nuevo, al decir pecado, no nos estamos refiriendo a pecados en el plural. O sea, cuando estamos hablando de la naturaleza pecaminosa o el pecado en este sentido, no estamos refiriéndonos a pecados en plural, porque el creyente, de nuevo, ya ha sido liberado del poder y el dominio de esos pecados. Pero el creyente aún no ha sido liberado del pecado original, o sea, el pecado singular, que es la naturaleza pecaminosa con la que todos nacemos. Y por eso dijimos que la regeneración hace un cambio real en nuestra naturaleza, entre otras cosas. Entonces, en un sentido real, en este proceso de la santificación es donde se lleva a cabo la lucha, el reto de la vida cristiana. De nuevo, me vuelvo a lo que, a una comparación que hice al principio, una referencia, cuando Pablo escribió a los romanos y dijo, tengo esta lucha constante entre dos naturalezas, habló él, que están luchando dentro de mí. ¿Sí? Las cosas que quiero hacer para Dios, para agradar a Dios, muchas veces no las saco. Y las cosas que no quiero hacer porque no le agradan a Dios, esas las saco. Luego dice, ¡ay de mí!
O sea, como quien dice, yo sigo batallando con esto. Y nadie recibió una revelación de la gracia como el apóstol Pablo. Amén. Nadie la explicó. Nadie la enseñó como Pablo. Amén. Si tenemos algún concepto de la gracia de Dios, es gracias a Él. Amén. Amén. El Espíritu Santo, sobre todo a través de Pablo. Sí, pero es una lucha. Porque esto no es fácil. No es fácil decirle no a la carne. ¿Sí? Entonces es un reto en esta vida cristiana. Y esto lo dijo el doctor Kenneth Collins, y como pentecostal yo tuve que decir amén. Él dijo, los evangélicos saben cómo lograr que la gente entre dentro de la iglesia, pero no saben qué hacer con ellos ya cuando han entrado. Jesus. No sabemos qué hacer, y lo que pasa es que muchas veces no estamos dispuestos a hacerlo y batallamos con la consistencia. ¿Cómo nos está costando a los hombres consolidarnos? Y se me hace que no somos los únicos luchando y batallando, pero eso nos pasa. Si fuera el pana llamando, mira que esto y lo otro, o vamos a salir y vamos a echarnos una tomadita, ok, no hay ningún problema. Pero alguien que te está llamando para decir, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? Quisiera saber cómo te va y en qué puedo orar por ti. Nada, como que me está quitando mucho el tiempo, me está molestando mucho que esto y lo otro. Solamente porque un hermano en Cristo está llamando para ver en cómo le puede ayudar y cómo está, porque lo quiere apoyar y lo quiere ayudar espiritualmente. Amén. Estamos en la carne. Todavía tengo, y a veces están líderes que no demuestran y claramente enseñan, no tienen ningún hambre por la palabra de Dios. No tienen tiempo para las cosas del Señor. Tienen tiempo para todo lo demás. Y basura, y pierden el tiempo en tonterías, estupideces. Pero en lo que es esencial e importante, no tienen tiempo. Y si uno le insiste hasta un poco más, lo presiona, se enfogona con uno. Y empiezan a patalearse y a gritar por otro lado. Es que estamos. Si yo soy un discípulo de Cristo y yo quiero crecer en el Señor, y están hablando del orden de salvación, yo voy a estar comiendo esto. Lo voy a estar consumiendo, lo voy a estar meditando. No me voy a perder ni una oportunidad. Amén. Y nadie me va a tener que decir. Amén. Porque si alguien me tiene que decir, eso es un indicio que estoy dormido. ¿Sabes? Cuando roncan y dejan de respirar como por 30 segundos. Y uno dice, espérate, ponle el dedo ahí a ver si tiene pulso. Se murió. Así hay un montón de personas dentro de las iglesias. Y algunos, no, pastor, graba. O que uno lo graba, lo sube. Y de todas maneras así, ni así lo miran. No es que si se hace esto y lo otro, es que hay gente que siempre le sobran otras ideas, pero es porque, y por más que uno hace sus ideas, no hacen nada ellos. No salen de su estancamiento. Amén.
Y esa es una de las razones que siempre están buscando nuevas maneras de ponerte más carga, pero ellos nunca están dispuestos a asumir su responsabilidad como discípulos y decir, ¿sabe qué? Yo voy a poner mi parte porque a mí me conviene crecer espiritualmente. Amén. A mí me conviene no dejar o no seguir siendo ignorante en las cosas del Señor. A mí me conviene ser consolidado y ser discipulado para que yo entonces pueda discipular a otros más. Amén. Pero no. Y luego al final del día, no me siento bien mentalmente, emocionalmente, psicológicamente, estoy cargado. Duh, you're supposed to. Estás supuesto a sentirte así. ¿Por qué? Porque no tienes palabra. Amén. No sabes cómo esto opera. Llevamos 2 meses, por lo menos yo creo, ya he subido 7 videos explicando cómo este proceso funciona y cómo el Señor nos va transformando, cómo nos va santificando. No. Por eso mucho dentro de la iglesia, la fe de un pagano sería una promoción para ellos. ¿Me están siguiendo, gente? Entonces necesitamos ser santificados. Y esta es una gracia cooperante. No, you got to put some work in this. Nobody's going to do it all for you, not even God. Nadie va a hacer todo el trabajo para ti, ni siquiera Dios. Esta es una gracia cooperante. En esto tienes que colaborar. Amén. En esto tú tienes que recibir el pase y seguir hacia adelante con la jugada. Tú tienes que colaborar, te tienes que ocupar de tu salvación, porque es tu salvación. Amén. Amén. Es mi salvación. Y para eso es el orden de salvación. Hay una vida cristiana que se tiene que vivir. Se tiene que vivir. Hay una naturaleza, hay una naturaleza pecaminosa que aún permanece. Por lo tanto, necesitamos tener un curso, un camino por el cual podemos crecer en gracia para que esa semilla de toda virtud que ha sido sembrada en nuestra alma pueda aumentarse, pueda crecer y pueda producir un crecimiento gradual en santidad. Y de nuevo, es un crecimiento gradual. Un bebé no se despierta un día y se sube a los pies y se va corriendo. No, primero se tiene que voltear. Ya en la primera vuelta, gloria a Dios, mira, se volteó. Luego es la caída de la cama. La primera caída de la cama, eso es una graduación. Gloria a Dios, se cayó de la cama. Bueno, uno no da gloria a Dios, uno se asusta. Pero, o sea, a veces una buena caída de la... Bueno, lo que pasa es que las camas hoy en día son altas. Algunas de las camas con gracias a Dios que nosotros no tuvimos esa cama. Porque, híjole, es como caer de un 5º piso. Entonces, pero entonces primero van gateando. Y después en eso, su piernita y sus brazos, sus manos van desarrollando esa destreza, no sé si así se dice en español, motor skills. Se van fortaleciendo, ¿sí? Y luego empieza a dar pasos, a caminar con las andaderas, con la mamá, los papás, los familiares que le van tomando de la mano, y ahí va caminando así. A veces se cae, se agarra con el sofá, con una silla, se jala para arriba. Ese otro ejercicio
que va fortaleciendo otros músculos en el cuerpo y otras destrezas de movimiento en la vida del bebé, hasta que, como el profetita de aquí, ya está andando. Y distrayendo en medio del estudio, ¿no? Y se cree como es profeta, se cree en derecho de hacer eso, el tremendo. No vaya a ser que me profetice en contra mía. Entonces, así mismo es este proceso, es un proceso gradual. Es un proceso gradual. Y cada persona tiene su proceso. No hay que juzgar y comparar el proceso de una persona con la otra. Pero todo el mundo tiene que dar fruto. Se tiene que ir viendo. Porque si no, entonces hay una demora. Hay una incapacidad. Algo está mal. Tenemos que ver. Tenemos que diagnosticar qué es lo que está mal. Y con la guianza del Espíritu Santo, entonces, después de diagnosticarlo, entonces hay que tratarlo. ¿Para qué? Para que no se quede estancado ahí y no sea un incapacitado espiritual. Amén. ¿Me están siguiendo? Amén. Entonces, por eso el orden de salvación o el ordo salutis de Wesley plantea un camino, es una jornada que toma en cuenta esa naturaleza carnal que aún continúa en los hijos de Dios. Entonces, nosotros como ministerio, como iglesia, no podemos ignorar eso. Porque si lo ignoramos, entonces nuestro ministerio sería semejante a una mala práctica, a una mal práctica. ¿Por qué? Porque no estaríamos reconociendo la verdadera condición de aquellos que están en nuestros medios apropiadamente. Como pastor, o sea, ¿cuál fue la gran comisión que Jesús le dio a sus discípulos antes de ascender? Hagan discípulos. Prediquen mi palabra a todos y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y yo estaré con vosotros hasta el final del mundo. Amén. Esa fue la gran comisión. Amén. Entonces, eso requiere un sistema comunitario, requiere una comunidad y también requiere responsabilidad. Amén. Y a veces requiere, tengo que dar cuentas. Así es. Amén. Ninguna corporación, ninguna compañía de esta vida progresa y crece si no hay responsabilidad, si no hay personas que tienen que darse cuenta a otras personas. Por ejemplo, aquí en la iglesia a veces luchamos, no, como le estuve compartiendo hace un poco, por ejemplo, en área de la consolidación. Yo no sé para qué es eso. ¿Cuál es el problema tuyo? Si tú en tu trabajo tú andas consolidando gente. Y más si tú eres jefe. Si tú me dices a mí que tú no estás consolidando, me estás mintiendo. O simplemente en tu mente no has hecho la conexión. Y a lo mejor no lo quieres hacer porque no te conviene. Porque luego si lo reconoces, dices, hey, a rayo, yo hago esto en todas las áreas de mi vida. Sí, por eso. Como dije, hablé en el mensaje este domingo pasado. O sea, a veces la vida que Dios nos ha llamado a vivir para su reino, no queremos vivir esa vida. Pero esa vida, esa dedicación, los principios los aplicamos en todas las demás áreas de nuestra vida. Por ejemplo, el diezmo. La gente dice, no, porque es el diezmo, no, que eso de la ley, no, que ya no hay que dar el diezmo, no, que esos son los pastores que quieren aprovecharse. Mire, usted a alguien le da el diezmo. Usted diezma a alguien. Y a veces será al propietario de la casa que tú rentas. Y no es un diezmo. Tal vez es un triple diezmo.
de tu ingreso, ¿qué porcentaje de tu ingreso mensual pagas para la hipoteca o la renta de tu casa? ¿30%? ¿40%? Me ha dicho, oye, pero tú me quieres cobrar el 30%. ¿Cuándo tú has tenido esa pelea, esa lucha? ¿O tú has escuchado a alguien discutir con un rentero así? ¿No me quieres cobrar 40% de mis ingresos? No, si no te gusta el precio, sigue andando. Yo le alquilo esto a alguien más. ¿Cuánto diezmo le da al pago del carro? Nadie se preocupa por eso. Pero el 10% que es para ese, eso sí le revuelca el moño y le pone los nervios a la gente de punta. ¿Ah? Ese pastor nada más que el dinero. La iglesia nada más quiere tu dinero, sí. Y toda la demás gente a donde tú vas no quieren tu dinero. Tú entras en Walmart, tú vas, agarras el carro, lo llenas y por ahí sigues andando y no pagas nada. Porque te aman. Tú entras por ahí por la gasolinera, mire, ya no es como en nuestros tiempos, que antes tú podías pagar después, ahora ya no es. Ahora tú tienes que pagar antes porque ya no confían en la gente. Porque a demasiada gasolinera la gente se le peló y le robó y se fueron. Llenaron el tanque y se fueron. Ahora tú tienes que hacer cola, poner la tarjeta o dejar la gente esperando detrás de ti mientras que tú vas con el efectivo a pagar a la persona. Y acá está el pastor aquí esperando atrás para que termine de pagar y usar su tarjeta. Y, ay, Dios mío, yo no sé por qué. Estamos en el 2024 y todavía estamos con eso. Perdónenme. Paciencia, sí. Me está santificando. Entonces Dios te está usando para santificarme. Gloria a Dios. Well, don't help them, Barbara. I don't appreciate that. I don't appreciate that. Te me estás volteando. You're using the teaching against me. Yeah, you're learning too good. I mean, I need to pull back. ¿Me están entendiendo? Entonces, necesitamos tener cuenta, en esta área necesitas crecer, necesitas mejorar. Y no te lo estoy diciendo como si yo fuera mejor. Yo estoy en este camino también. Y como este intercambio que acabamos de tener, aunque nos acabamos de reír, pero ella acaba de hacer eso. Te faltó paciencia ahí. ¿Qué hizo? Me llamó a cuenta. Comunidad. Amén. Con amor y respeto. Amén. Pablo le llamó a cuenta a Pedro. Pedro tenía una posición más alta que Pablo. Pero Pablo trató con el comportamiento de Pedro, pero nunca le faltó respeto ni honra a su posición. Amén. No fue personal, fue algo basado en principio. Y era algo que se tenía que corregir porque causaba confusión. Amén. ¿Sí? Entonces eso se tenía que aclarar. Pablo nos da un ejemplo de cómo las cosas se tienen que corregir y cómo se deben de corregir adentro de la iglesia. We have to be accountable. Tenemos que dar cuenta los unos a los otros. Y se puede hacer eso con amor y con respeto. Y hablar hablar la verdad en gracia. Amén. Entonces, así que podemos ver una vida cristiana seria como una jornada de santidad. It's a journey of holiness. Una vida cristiana una vida cristiana seria de verdad, es una jornada de santidad.
o sin santidad nadie verá al Señor, entonces sigue andando en la jornada de santidad. Y en esa jornada es en la que las semillas de santidad que fueron implantadas en el alma en el nuevo nacimiento, que son entendidas como virtudes, están señalando hacia el supremo llamado que tenemos a una perfección o una madurez en amor. ¿Qué es la meta para vivir una vida de perfección y madurez en el amor? En una oración que ustedes conocen, la oración del Shema. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Perdón, con todo tu alma, con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. Y creo que fue en el Nuevo Testamento que el Señor Jesús agregó fuerzas. ¿Sí? A eso. ¿Por qué? Porque si vamos creciendo en ese amor, ¿sí? Y nuestra naturaleza va siendo transformada gradualmente por el amor, en el amor y para el amor de Dios, y estamos amando al Señor con todo lo que tenemos y todo lo que somos, entonces, ¿cómo no vamos a vivir una vida santa? Porque de nuevo, si verdaderamente amo a esa mujer con todo mi corazón, ¿cuándo le voy a ser infiel? ¿Cuándo la voy a fallar? Ni se me va a ocurrir, porque la amo. Lo último que yo quiero es romper la comunión que yo tengo con ella, la intimidad que yo tengo con ella. Porque si yo hiciera eso, le sale lo guerrerense y no me va a ir bien. Saca el machete y si amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todos mis pensamientos, con todo mi enfoque y con todas mis fuerzas, entonces voy a querer vivir la vida santa que le agrada a Él. Amén. Y voy a querer ser más y más como Él. Entonces, al haber sido inculcadas esas semillas de toda virtud en el nuevo nacimiento, irán creciendo y aumentando en una adaptación, o sea, en hábitos de gracia que irá creciendo y aumentando gradualmente transformando y desarrollando nuevos patrones continuos que permanecen y se desarrollan a través del tiempo. Entonces, en el proceso de la santificación vamos muriendo al pecado y creciendo en gracia. Muriendo a los patrones viejos de nuestra manera de pensar, de vivir, actuar y ser. Y esas semillas que Dios sembró e inculcó en nosotros de toda virtud, de todo el fruto del Espíritu Santo, ahora van dando fruto en nuestras vidas para que entonces podamos vivir gradualmente siendo transformados, desarrollando nuevos patrones. Ahora ya no estamos viviendo siguiendo las maldiciones y los patrones generacionales. Ahora estamos viviendo en una etapa y dejando nuevos patrones de bendiciones generacionales. Sí. Patrones de fe, patrones de obediencia y santidad. Y a esto es que se aparece el discipulado. Es una jornada emocionante.
Y esa es una jornada que nos está llevando al conocimiento, o sea, a la experiencia del amor de Dios, que es manifiesto, que fue manifiesto en Cristo Jesús, nuestro Señor, de quien imagen fuimos creados y según estamos siendo transformados por el Espíritu Santo. Y ese es lo voy a terminar ya, esa es la meta. La meta de la santificación es el amor santo. Holy love. Muchos de nosotros por mucho tiempo vivíamos en una tradición que casi quería separar y diferenciar la santidad del amor y el amor de la santidad. Pero la meta de la santificación es el amor santo. Porque mientras que los creyentes experimentan más el amor de Dios, irán amando a Dios más y demostrándolo a su prójimo. Y creo que lo voy a dejar ahí. Tengo una página más de notas, pero ya son las 8:33. Yo creo que les he dado bastante hoy. Entonces, la semana que viene les doy la otra página. ¿Estamos? Amén. Creciendo en la gracia santificadora. ¿Sí? Ese es el plan de Dios para nosotros. Porque es verdad. Sin santidad nadie verá al Señor. Buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no hay santidad, usted no verá al Señor, yo no veré al Señor, nadie verá al Señor. Amén. Lo que van a ver es pura carne, pura mala práctica, pura mal representación del cuerpo y de la imagen de Cristo. Amén. Pero si vamos por el poder santificador del Espíritu Santo en nuestras vidas, si vamos siendo santificados, eso se va a ser demostrado. Eso se va a demostrar, eso se va a manifestar a través del amor santo de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén.